De regreso, Abraham Muñoz, entrenador personal de Daniel Salcedo, rindió su versión en la Fiscalía y negó tener alguna relación con las investigaciones por presunto fraude procesal. Su abogado informó que plantearán una denuncia por suplantación de identidad, pues la fotografía de Salcedo apareció en una credencial con el nombre de su defendido. A las 10 en la Fiscalía para dar su versión libre y voluntaria en la investigación por presunto fraude procesal. Bueno, en realidad solamente vine a dar a conocer que el día de los hechos suscitados en la avioneta, yo no he estado ahí, eso es todo, ¿no? Abraham Muñoz es entrenador personal. Su nombre salió a la luz pública tras la detención del hermano de Daniel Salcedo en la frontera peruana. Pretendía ingresar al país con un sujeto y una maleta que contenía $40.000. 2 credenciales tenían el logotipo de un laboratorio farmacéutico, una con la foto de Noé Salcedo y la otra con la de su hermano Daniel, pero con sus datos personales. Cosa que yo no he permitido usar mis datos para cualquier trámite, cualquier tema. ¿Usted conoce al señor Salcedo? Claro, lo conozco como alumno, yo lo entrenaba a él, lo que es gimnasio y todo eso, pero más de cosas de yo que sepa de él, de negocios o cosas de él, pues eso yo no les hablo. En un comunicado con fecha 9 de junio, la farmacéutica aclaró, ninguno trabaja para la compañía. Y es por suplantación de identidad, no tenemos un autor específico, lo que sí tenemos es la denuncia planteada para que las autoridades determinen al verdadero responsable. A la misma hora también estuvo citado Fausto A., administrador de la avioneta perteneciente a una compañía de Alfredo Adum, quien denunció la sustracción de su aeronave. El viernes la Fiscalía solicitó una audiencia de vinculación junto al piloto Franklin L. Poseía una información súper importante que va a ser el que dé el giro a esta investigación. Sin embargo, hemos acudido y tal como consta en esta razón, no ha habido fiscal alguno que pueda tomar esta versión. Salcedo sigue en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Guayaquil y con una memoria parcial, que por ahora impide tener su versión del viaje y las adjudicaciones en los hospitales del IES, informó Jorge Escobar. Más voces se suman al pedido de reforma a la Ley de Discapacidades para devolver la potestad al Ministerio de Salud Pública de recalificar o anular el carné de discapacidad y permitir recuperar los impuestos evadidos con el uso abusivo de este documento. En la legislatura, en cambio, plantean una fiscalización profunda del proceso de entrega de los carnés. Temprano en la mañana del lunes, miembros de 2 colectivos sociales intentaron presentar en la Asamblea Nacional un proyecto para reformar la ley de discapacidades. No para, la corrupción es que es horroroso como cada semana el escándalo es peor. Esta iniciativa plantea 3 puntos medulares: abolir el mal uso o uso fraudulento del derecho de la población con discapacidad, realizar una auditoría integral y recuperar los impuestos evadidos por el uso abusivo del carné, reformar nuevamente el artículo 10 de la ley, devolviendo al Ministerio de Salud Pública la potestad de recalificar y anular el registro de discapacidad. Se hicieron la norma de tal manera que yo que tengo poder, que yo que tengo influencia, me den a la primera tal o cual porcentaje y me quedo para toda la vida con ese porcentaje, mientras que al pobre, al humilde, al del TAN le daban 20% y el artículo no permitía que se vuelva a revisar nunca más. La reforma al artículo 10 sería clave, según lo plantea la exasambleísta Cristina Cronfle, quien impulsó la creación de la Ley de Discapacidades en 2012. La ley no fue pensada para tramposerías. La ley de discapacidades y la discapacidad no está hecha para que nadie abuse de su derecho. En la Asamblea, el tema ronda en los pasillos, debido a los legisladores cuestionados por poseer el carnet de discapacidad. Marcelo Holguín propuso un proceso fiscalizador a cargo de la Comisión de Salud. La idea era llamar a la Comisión de la Salud a todas las autoridades que tienen algo que ver con el tema del carnet de discapacidad, empezando por el Ministerio de Salud, Aduanas, Servicio de Rentas Internas,
CONADIS. Y sobre la posible reforma, aunque no convencida, plantea que podría darse. Y si es que la gente siente que se tiene que hacer una reforma, lo mínimo que nosotros podemos hacer es precisamente dar oídos a esas personas. Pero el problema no está en la ley, está en la mala aplicación de la ley. En esta misma línea de pensamiento va la asambleísta Cristina Reyes, por lo que propone que si se da una modificación, debería ser al reglamento, no a la ley. El reglamento podría estipular de manera individualizada, según el tipo de discapacidad y la importación que se quiera hacer, en este caso de un vehículo, que esté adecuada con la discapacidad que tiene la persona. Este martes, en el Pleno de la Asamblea, Holguín insistirá nuevamente en que sea tramitada su propuesta fiscalizadora. Informó Carolina Basante. Decenas de personas con discapacidades protestaron en los bajos de la Fiscalía del Guayas a fin de que se investigue el mal uso de los carnets de discapacidad que fueron emitidos por médicos y autoridades. Piden sancionar a quienes los distribuyeron. Sufre de epilepsia y tiene problema cerebral. Lleva más de 10 años acudiendo a los médicos del Ministerio de Salud Pública en busca de una certificación médica para que le emitan un carnet de discapacidad, pero se le ha hecho una odisea. Y ahora ya tengo todos los exámenes, me hicieron la evaluación y me dijeron que no había especie, que regrese la siguiente semana y aún no me entregan mi carnet. En cambio, esta señora piden que se le incremente el porcentaje de discapacidad que le habían otorgado a su hijo de 28 años, pues cada vez su salud empeora. No, tiene discapacidad intelectual, según los médicos, pero él es esquizofrénico, convulsiona. Al azar le dieron un porcentaje que todavía lo mantiene. ¿Cuál es el porcentaje? 37, pero todos los médicos que lo chequean a él tiene que subir. Ellos se unieron a un plantón en los bajos de la Fiscalía del Guayas, donde decenas de discapacitados junto a sus familiares solicitan a la Fiscalía dar con los nombres de quienes hacen mal uso de los carnets de discapacidad y de quienes los distribuyen. Hay personas que han sacado carnet solo para que tengan sustituto. Nunca se ven a las personas que están enfermas, sino que solo el carnet nomás lo presentan. Estos funcionarios hayan tenido cuando ellos están con todos sus cuerpos completos y no tienen necesidad de haber adquirido solamente para adquirir un bien, nada más. Este lunes se llevó a cabo el reconocimiento de firmas ante el fiscal designado para realizar las respectivas investigaciones. Y hemos presentado una denuncia penal para que se investigue estos carnets fraudulentos, dado a ciertos personajes que son públicos, como el señor Salcedo, como el señor Noé Salcedo, como el señor Cedeño y otros, a efectos de que se anulen esos carnets. En todo caso, estas personas están a la espera de una respuesta y sobre todo que se sancione a quienes emitieron dichos documentos, beneficiándose así con la importación de autos de lujo. Informó Carlos Julio Gurumendi. De Pichincha, corte del 6 de julio, Criminalística registra 104 personas fallecidas por sospecha de coronavirus y casos confirmados. Según el jefe del Laboratorio de Criminalística, el repunte estaría relacionado con los festejos por el Día del Padre. Las alarmas se encendieron el viernes pasado cuando en el distrito metropolitano de Quito fueron levantados 7 cadáveres entre confirmados y casos sospechosos de COVID-19. El sábado fueron 3, el domingo 5 y este lunes hasta el mediodía 2. Según el jefe del Laboratorio de Criminalística, las reuniones sociales estarían entre los factores. Uno puede ser esa de acuerdo a las estadísticas del COE que estaban pronunciando del segundo brote que iba a generar en esta pandemia. Y la otra que insisto que es el no cumplir con el distanciamiento social. Desde el 24 de abril, la Corte el lunes 6 de julio, Criminalística registra 104 levantamientos. De esta cifra, 87 fueron en domicilios, 4 en hospitales y 3 en la vía pública. La mayor cantidad de levantamientos se han desarrollado en el sur y centro de la capital. Nuestra capacidad no ha sido sobrepasada, ya que actualmente el Distrito Metropolitano de Quito se encuentra en un escenario 1. Criminalística cuenta con 15 equipos operativos con una capacidad de respuesta de levantar hasta 90 cuerpos por día. Los grupos por edad, según las cifras, son los siguientes: mayores de 65 años, 60 casos, entre 50 a 64 años, 36, de 20 a 49, 5 casos. La curva ha vuelto a ser sostenida, nuevamente con un promedio de cadáveres de 4 diarios.
En esta primera fase, por sexo, registran el fallecimiento de 76 hombres y 28 mujeres. 101 cuerpos han sido identificados y 3 permanecen como NN, es decir, no han sido reconocidos. En este caso llevan una base de datos de los cadáveres, que no fueron cremados, sino sepultados. Están con todos los exámenes biométricos correspondientes y el material genético que debe tener cada uno de estos cadáveres para que puedan ser identificados en futuros trámites. Por nacionalidad, 94 son ecuatorianos, 3 venezolanos, 3 colombianos y un español. 28 fueron casos confirmados y 76 presunto diagnóstico COVID-19. En Quito informó Iván Casamen. Las pruebas COVID-19 del municipio de Quito tendrían baja sensibilidad y efectividad, por lo que los ediles solicitarán explicaciones al alcalde Yunda y un informe a la Secretaría de Salud en la próxima sesión del Consejo Metropolitano. Las 100.000 pruebas de COVID-19 adquiridas por el municipio de Quito no son PCR y no tendrían la eficacia esperada. Así lo determinó un estudio de la Universidad de las Américas Sudla. Es decir, que el lote de pruebas solo detectan la enfermedad cuando una persona tiene una alta carga viral. Las mismas han sido enviadas a otro laboratorio para hacer una segunda validación. En sesión del Consejo de este martes, los ediles pedirán explicaciones al alcalde Jorge Yunda. Yo no veo ningún tipo de confiabilidad en este proceso que está llevando a cabo el municipio. Los concejales tienen dudas de si habrá un reemplazo de las pruebas con otras de mayor sensibilidad o se notifique al proveedor el cambio por caducidad. Cerca de 80.000 pruebas faltarían por realizarse. Que nos diga si es que les van a cambiar las pruebas o no, porque estas no estarían funcionando y no servirían como nos prometieron. Ante los cuestionamientos, el alcalde Jorge Yunda señaló que se estarían reemplazando algunos lotes y que las pruebas son las de mayor tecnología. Ver que estas pruebas son las de mayor tecnología en el mundo, es decir, para cuando adquirimos estas pruebas tenían una sensibilidad del 94%, hoy hay muchísimas más sensibles, muchísimas más específicas. La meta del Cabildo es llegar a procesar 1.800 pruebas diarias con un proceso de externalización, es decir, con la ayuda de un laboratorio privado, medida que seguirá en pie según el alcalde, pese a la negativa de los ediles. ¿Para qué realizarlas? Si están dando posiblemente entre 4 y 5 falsos negativos de cada 10. Pero la idea es externalizar, la idea es tener tecnología más de punta y seguir aumentando, duplicando, triplicando este número de pruebas. A esto se suma que el contrato de compra de las 100.000 pruebas está siendo investigado por Fiscalía por un presunto sobreprecio. Informó Priscila Cadena. En el ámbito político, en esta semana se podrá definir la posible participación del vicepresidente Otto Sonnenholzner como candidato presidencial para el 2021. Entre tanto, desde el correísmo se propone el binomio Gustavo Yalc-Marcela Guiñaga. Las fichas en el tablero político empiezan a moverse, una vez que el 18 de septiembre arranca el periodo de inscripción de candidaturas en el Consejo Nacional Electoral CNE. El analista Walter Spurrier por el momento ve el panorama incierto, pero se atreve a emitir criterios sobre quienes podrían pasar a una segunda vuelta electoral y que quieren ocupar el sillón presidencial. Lo más probable es que gane un candidato del centro, nuevamente estamos especulando, y ese candidato podría ser con mayor opción Guillermo Lasso, o si no Otto Sonnenholzner, si es candidato. Spurrier no deja de darle importancia al correísmo, cuya suerte del exmandatario Rafael Correa lo determinarán los procesos judiciales que sin duda se le han convertido en una piedra en el zapato. No se descarta el binomio Gustavo Yalc-Marcela Guiñaga, algo que el propio Correa lo ve bien, recordando que cualquier candidatura de esta organización política lograría una buena votación. En el Ecuador, con un 20% de votación, se ha entrado en la segunda vuelta en elecciones anteriores. El politólogo Santiago Basabe es más escéptico en lo que pueda pasar, por el abanico de candidatos que se podrían presentar. El país desafortunadamente tiene más de 200 opciones electorales entre partidos y movimientos, y eso provoca que haya mucho fraccionamiento, por un lado. Y por otro lado, una cuestión que es ya más bien histórica, y es la ausencia de acuerdos de largo alcance entre tendencias que son medianamente parecidas, sino lo contrario, esa atomización. Se advierte que el futuro presidente no puede llegar divorciado con el poder legislativo para poder efectuar una buena gestión. No solamente llegar a la presidencia
sino tener el control de la Asamblea o tener un bloque muy importante que le permita llegar a alianzas de gobernabilidad. Y ahí estaría la explicación por qué Jaime Nebot no participa como candidato presidencial. El Partido Social Cristiano, su carta política de ejercicio del poder ha sido la legislatura. Ellos han gobernado en buena medida en estos 20, 30 años sin ser presidentes, sin tener el ejecutivo, sino desde la legislatura. Y me parece que en esta ocasión va a ser algo similar. Informó Héctor Romero. Así es, en Colombia al menos 7 personas fallecieron debido a la explosión de un camión cisterna cargado de gasolina. El vehículo se accidentó en una carretera de Magdalena y explotó en el momento en que la gente se aglomeró para sacar el combustible. Es el fatal momento en que explota la cisterna. Minutos antes, habitantes de una zona del departamento Magdalena, al norte de Colombia, se encontraban con baldes aglomerados alrededor de un vehículo que se accidentó. El camión transportaba combustible, por lo que todos empezaron a saquear el vehículo, pero de repente la cisterna explota. La gente empieza a desesperarse. Los gritos y lloros son parte de esta lamentable escena. Como resultado, 7 personas fallecieron y 49 resultaron gravemente heridas, con quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Todos fueron llevados en ambulancias a varios centros cerca al lugar del siniestro. Los bomberos tardaron cerca de 1 hora en apagar el incendio y el humo alcanzó más de 15 metros de altura. Las autoridades de la localidad informaron que, al parecer, el conductor del vehículo se quedó dormido y provocó el fuerte accidente. El alcalde de la localidad grabó un video al momento del siniestro y señaló que este accidente es uno de los hechos más lamentables que ha sucedido en el municipio a lo largo de la historia. ¡Al agua no! Es una trágica situación que está atravesando el municipio de Pueblo Viejo y pues le pedimos y le rogamos a Dios que pueda cuidar la vida de nuestra población. Mientras que el presidente Iván Duque lamentó lo ocurrido con las víctimas de esta explosión. Pero obviamente el mensaje es de solidaridad con las personas que perdieron sus seres queridos en este siniestro. Estamos como gobierno analizando cuáles fueron las causas del mismo. Ahora las autoridades investigan las causas que provocaron este lamentable hecho. Mientras tanto, los hospitales a donde llegaron los heridos colapsaron debido a la cantidad de heridos con graves quemaduras que llegaron y fueron trasladados hacia la clínica de quemados en Barranquilla. Informó Ismenia Solórzano. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Transportistas urbanos protagonizaron un plantón para exigir al municipio de Quito que se apruebe el incremento del pasaje. Aseguran que los ingresos durante el primer mes post-cuarentena no cubren los gastos operativos, por lo que el 70% de la flota ha tenido que parar el servicio. En caravana, tocando la bocina de sus unidades, con carteles y pancartas, decenas de buses del transporte urbano de Quito llegaron hasta el Parque El Arbolito en el centro de la ciudad para una vez más solicitar al Consejo Metropolitano aprobar la nueva tarifa del pasaje. 17 años hemos estado con esta tarifa y no ha habido un pronunciamiento de la autoridad. Nosotros no pedimos del alza, pedimos la tarifa técnica, que es muy diferente. Aseguran que la crisis económica que ha venido atravesando el gremio desde antes de la emergencia sanitaria se ha visto agravada ahora con la pandemia por las medidas adoptadas para evitar los contagios por COVID-19. Con la capacidad de aforo y los costos de sanitización que está bajo responsabilidad de la transportación. Señalan que los ingresos en el primer mes post-cuarentena les ha dejado más pérdidas que ganancias y no han podido cubrir los costos de operación. Una unidad para trabajar requiere de $160 promedio
y no avanzamos a cubrir ni el 50%. Guillermo Abad, secretario de Movilidad, reconoce el desequilibrio financiero de los transportistas. Sin embargo, rechaza la movilización que caotizó varios puntos de la capital. Esa no es la solución. La alternativa que se les planteó es seguir en las mesas de trabajo que veníamos trabajando desde hace tiempo atrás, trabajarlas con la Comisión de Movilidad y sacar un producto que le sirva a la ciudad. Indicó que el proyecto con la nueva tarifa que propone 35 centavos sigue su curso, pues no se trata solo de aprobar este rubro, sino también de articular otros temas pendientes. Que es el sistema integrado de recaudo, la reestructuración de rutas y frecuencias y cómo el sistema debe integrarse al metro, pero no solo desde el punto de vista tarifario, sino también en calidad de servicio. La comisión está próxima a finalizar los estudios, eso se les comentó a los señores transportistas, pero prefirieron, en vez de esperar un poquito más de tiempo, prefirieron caotizar la ciudad y eso no es lo adecuado. En Quito informó Adriana Rojas. Durante el fin de semana, varios ciudadanos fueron sancionados por no cumplir el toque de queda. Las autoridades no comprenden cómo, a pesar de la difícil situación que atraviesa la capital, producto de la pandemia, grupos de ciudadanos insisten en poner en riesgo sus vidas. Como en los mejores momentos, fueron sorprendidas decenas de personas festejando en medio del toque de queda. No estamos haciendo nada. Unos, iniciando los piquetes, reprocharon el actuar de las autoridades. No hacemos nada, vea, susurraban enojados. De otra parte, otritos, como dicen en el barrio del sur de la capital, sí que se adelantaron en la chuma. ¡Rápido! Ahí Pero es este mismo sujeto quien poco después apareció desnudo. Hizo sin duda de la calle una pasarela y el frío del sur de Quito parecía no afectarle. ¿Cómo puede creer usted que con esto de la pandemia ni los cumpleaños dejan festejar? Así decían, por ejemplo, en este lugar donde a pretexto de tener un pastel, fueron decomisadas más de una treintena de jabas de cerveza y en la nevera 3 botellas de licor importado. Mira este pastel, todos saben qué pasa. Sin mascarilla, sin distanciamiento, sin absolutamente nada. ¿Para qué? Dicen los sancionados, si total de algo uno tiene que morirse. Mas el asunto está en que a causa de aquello, personas que sí cumplen las reglas pueden salir gravemente afectadas. Bueno, nosotros queremos hacer un llamado a la ciudadanía. Debemos cuidarnos, mantener nuestra bioseguridad y obviamente no generar este tipo de inconvenientes que al fin y al cabo tienden a generar el desorden público. Al final de cuentas, este operativo dio como resultado 60 personas sancionadas por infringir el toque de queda. 6 por no usar mascarilla y 3 locales por no contar con los permisos respectivos. Informó Javier Rosero. Varios representantes de bares, discotecas y centros de tolerancia de Quito realizaron un plantón para exigir a las autoridades les permitan reanudar sus actividades productivas. La petición de reactivación incluye exoneraciones de impuestos y la entrega de créditos. La manifestación se realizó en el sector de La Mariscal, lugar donde en los últimos meses al menos el 30% de los locales de comercio y entretenimiento han quebrado. En varias calles de la zona se encuentran diversos anuncios para rentar o vender los locales. Los dueños de estos inmuebles mencionaron estar desesperados, pues según señalaron, hasta el momento no existe un plan de reactivación para estas actividades económicas. Estamos 4 meses cerrados y prácticamente ya hemos quebrado como empresarios. Uno de sus planteamientos es la exoneración de pagos de impuestos y la entrega de créditos. Condonación de impuestos municipales, rebaja en los pagos de los servicios, accesos a créditos directos, porque uno se va a un centro a un banco. Nos preguntan qué actividad tienen, discoteca negado de plano. Mientras el compromiso del gremio es adecuar sus establecimientos de acuerdo a las políticas gubernamentales debido al riesgo de propagación del coronavirus. Somos olvidados, estamos rezagados, estamos ni siquiera en una mesa de trabajo. El grupo con mayores perjuicios, tras la suspensión de actividades, sería el trabajo sexual, el cual, según varios testimonios, estaría realizándose de manera clandestina.
Ya las chicas no están pasando el permiso de salud. El trabajo sexual no se detiene, eso simplemente cambia, emigra. A la manifestación se sumaron meseros, chefs y vigilantes de autos, quienes esperan pronto reunirse con las autoridades para establecer meses de trabajo que les permitan en el menor tiempo posible retomar sus labores, informó Sofía Vintimilla. Mientras que en el norte de Quito, trabajadoras sexuales realizaron un plantón para solicitar a las autoridades la reactivación de sus servicios de forma progresiva. El gremio ha elaborado un protocolo con el que aseguran permitiría precautelar la seguridad de sus clientes. Con carteles y pancartas, decenas de trabajadoras sexuales llegaron hasta los exteriores de la plataforma gubernamental al norte de Quito. En lo que denominaron un plantón pacífico, solicitaron a las autoridades se dé luz verde para que puedan retomar sus actividades de una forma progresiva y con las medidas de bioseguridad adecuadas para evitar eventuales contagios por COVID-19. Pedimos que se nos reabran las casas con el 50% del aforo. Ley seca en los locales de diversión en Quito y el cambio de horario para que se mantenga en el día nomás. Esto porque aseguran que la situación económica de aproximadamente 3.600 trabajadoras sexuales de la capital sería insostenible. Tenemos hijos que mantener, familias tras de nosotros. ¿Qué vamos a comer? Un kit de comida solo es para 5 días, ya son 3 meses. Y nosotros también somos parte de una sociedad. Frente a estas necesidades, Natalia Valverde, asesora jurídica del gremio, señala que muchas mujeres han tenido que salir a trabajar en la clandestinidad. Pero ellas están trabajando en apartamentos, en spas, a domicilio, yendo a moteles, a hostales, a lugares que no están designados para esta actividad. Y justamente ahí no existe ningún control. No les pagan, les pegan. Por ello y más solicitan se analice la reapertura de los centros de diversión nocturna. Necesitamos un espacio seguro, que nos reabran los locales donde trabajamos. Porque esos locales de hace muchos años están funcionando con todas las normas y ahí es el único lugar donde las chicas pueden llevarles a capacitar, revisar que estén al día sus controles sanitarios y no se dé un tema de pandemia o de enfermedad de transmisión sexual. En Quito informó Adriana Rojas. Juan Manuel Aguirre, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, presentó una denuncia por el presunto delito de cohecho en contra de un fiscalizador de la institución y el conductor de un bus de transporte público. Esto tras viralizarse un video de un supuesto soborno. En uno de los controles que se realizan en la capital, un bus de transporte público fue detenido. El conductor se baja de la unidad y mantiene un diálogo con un fiscalizador de la Agencia Metropolitana de Tránsito. El uniformado al parecer le explica las razones por las cuales fue retenido. Sin embargo, tras una conversación que dura unos segundos, al parecer llegarían a un acuerdo. El uniformado recibe aparentemente dinero de la mano del chofer y le devuelve los documentos. De inmediato los dos siguen con sus labores. El video se viralizó en las redes sociales y fue tomado como evidencia para las acciones legales correspondientes. Vengo como director y como ciudadano a presentar la respectiva denuncia por el delito de cohecho. La denuncia en contra del uniformado y del conductor fue presentada este lunes en la Policía Judicial al norte de Quito. Según el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Juan Manuel Aguirre, el fiscalizador involucrado aún se encuentra trabajando en la institución. Estamos respetando sus derechos, pero también vamos a hacer el expediente administrativo respectivo. El uniformado podría ser sancionado según el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal. Al momento hay 6 expedientes abiertos en contra de uniformados por el delito de cohecho. Pueden ser de 1 a 3 años de conformidad con lo que reza el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal. A nivel institucional, la AMT ya inició una investigación correspondiente. Con ello se verificará la existencia o no de una falta administrativa. Informó Priscila Cadena. De regreso en el Comercio TV, el fuerte temporal provocó un deslave en el sector de Agollán, en Baños. Una vivienda fue sepultada por el alud, 2 personas fallecieron y una se salvó de milagro. La tragedia ocurrió la madrugada de este lunes, cuando la desafortunada familia se encontraba descansando. Y es que había llovido toda la noche y el fuerte aguacero provocó el descenso de lodo y piedras de la montaña, sepultando así una humilde vivienda con sus 3 integrantes dentro. La casa donde vivía esta querida familia
fue sepultada por el alud. Tras las llamadas de emergencia, equipos de ayuda, cuerpo de bomberos, Policía Nacional, gestión de riesgos y maquinaria pesada, llegaron al sector de Agollán en Baños para rescatar con vida solo a una persona. Un tercer miembro de la familia resultó con heridas leves. Él estaba en la parte oriental y había estado, es enterrado, pero él sale por sus propios medios. Sin embargo, a eso de las 4:30 de la madrugada, las labores de búsqueda se vieron suspendidas por el descenso continuo de material que no permitía rescatar a los otros 2 infortunados, pues tras al menos 7 horas de búsqueda, sus cuerpos sin vida en medio del lodo y las piedras fueron recuperados. Unos 5 metros de profundidad. Sí. Según información preliminar, en casa estaban la madre y los 2 hijos. De ellos solo se salvó el menor de 23 años, quien se encuentra en un hospital. Resultó con heridas leves, se está tratando en el Hospital Básico Baños. Y es que nadie espera desgracias como estas, donde la inclemencia de la naturaleza ni siquiera les dio tiempo para reaccionar. Las autoridades hacen un llamado para que la gente permanezca lo más lejos posible de las montañas y se puedan ubicar en albergues que ya han sido habilitados por el municipio. Y es que ese es el riesgo, puesto que hay familias completas cerca de las laderas en ese sector y cuyo material no deja de descender. Informó Marilyn Jaramillo. En el cantón 24 de Mayo, provincia de Manabí, una mujer fue atacada con un machete por su expareja. El supuesto responsable es buscado por la policía por el presunto delito de tentativa de femicidio. Al parecer, el hombre de 32 años no asimiló o no quiso entender que la mujer con quien convivió por algún tiempo se cansó de sus malos tratos y decidió acabar con la relación sentimental. Hace 15 días se alejó de su pareja y este aparentemente le habría amenazado si no lo perdonaba. Mi hermana dijo que ella ya lo había amenazado, que la iba a matar igualmente. La hermana de la agredida relató que las peleas eran constantes y que no solo eran golpes, el supuesto agresor siempre la atacaba con cuchillo. Peleaban mucho, siempre peleaban con cuchillo y nunca se dejaba a mi hermana porque simplemente era con cuchillo. Pero en esta ocasión dejó ver su crueldad cuando la mujer de 29 años salía de su casa ubicada en el recinto Las Palmitas de la parroquia Sixto Durán Ballén del cantón 24 de Mayo, le cayó a machetazos. Con el fierro le mutiló la mano derecha, además le hizo profundos cortes en el rostro, cuello y cabeza. Se da por problemas sentimentales, en vista que ya no ha querido convivir con su ex conviviente. El sospechoso de la tentativa de femicidio está plenamente identificado. Wilfredo L., de 32 años de edad, desapareció del recinto. La policía realizó varias intervenciones, pero no fue posible ubicarlo. El flagrancia trató de ubicarle, trabajó las 24 horas, no se pudo ubicarle, pero al momento está ya tramitando las boletas con las autoridades competentes. La señora de 29 años de edad está internada en una casa de salud, luchando por su vida. De nada le sirvió una denuncia anterior por violencia intrafamiliar. Se está debatiendo todavía entre la vida y la muerte. Violencia extrema que deja un sabor amargo en el alma, cicatrices que perdurarán para toda la vida, por culpa de un celoso hombre que no podrá esconderse para siempre, informó Iván Casamen. Denuncian constantes asaltos en buses urbanos en un populoso sector del norte de Guayaquil. Cámaras de seguridad captaron el modus operandi de los delincuentes. El bus que observa en imágenes pertenece a la línea 47 y en ese momento está siendo asaltado por 2 sujetos. Mientras que el auto que ven atrás es donde se movilizan los delincuentes. Transcurren pocos segundos y otra cámara capta a los malhechores huyendo del sitio y apuntando con armas de fuego a las personas. El mamá me apuntó, no sé, puede ser cosa de él. Pues, el mamá me apuntó con la pistola. ¿Por qué? Solamente porque me asomé, pues. Pero la 47 siempre lo he asaltado. Se suben allá, pelan aquí y ya se bajan por aquí y salen corriendo. El suceso se produjo en la cooperativa Juan Montalvo, norte de Guayaquil. Tanto conductores como habitantes aseguran que los asaltos en las unidades son frecuentes, que se dan de 2 a 3 veces al día, en horas de la mañana. Dicen que por lo solitario, el sitio es estratégico para los antisociales. Un Aveo gris fue el último que asaltó con tres personas y bien armado, bien armado.
A los pasajeros más que todo le roban. Los delincuentes se hacen pasar como pasajeros y en el trayecto se colocan máscaras antes de cometer sus fechorías. Informó Jorge Salazar. En otro tema, de un día para otro y sin previo aviso, las clases en todos los niveles de educación se paralizaron ante la pandemia del COVID-19. Con ello también se esfumaron las ceremonias de graduación de los estudiantes. Sin embargo, maestros de algunos planteles educativos del país se han tomado el tiempo para que este día no pase por desapercibido. Emocionados, así recibieron su graduación estos estudiantes que culminaron el tercer año de bachillerato en el Colegio Británico en la capital y pensaron que este día pasaría por desapercibido, pues la creatividad de los maestros los llevó a entregar los diplomas a los festejados de casa en casa. Y efectivamente pues tenemos emociones muy encontradas, tenemos estudiantes de más de 5 países distintos. Y por supuesto hemos visto sobre todo sorpresa, era un evento sorpresa para ellos. Y es que los docentes llegaron a la casa de cada estudiante con imágenes de sus compañeros en tamaño real, música en vivo, con los padres presentes y trajes de graduación. Es un detalle del colegio, tomando en cuenta este terrible momento que hemos pasado. Y es que los jóvenes no tenían ni la mínima idea que esto ocurriría, al punto en que se emocionaron al saber que lograron tener al menos un pequeño festejo que representa el cierre de una etapa y da paso al comienzo de otra. De verdad para mí es muy... Os quiero mucho, tío. Esto me demuestra el aprecio que tiene el colegio y todos los que se preocupan por nosotros. Y no es el único caso. Algo similar ocurrió con una docente de educación inicial en la provincia Bolívar. Ella incluso llegó hasta los lugares más alejados de la localidad con los diplomas de sus pequeños, sin previo aviso, lo que causó conmoción en las madres de cada uno. Pese al miedo, al temor de yo acercarme hacia ellos, pero fue muy emocionante, fue muy gratificante todo esto que lo hice porque ves la emoción tanto de los niños como de las mamás. Asimismo, los pequeños agradecieron este valioso acto de la maestra. Mi Glorita querida, le agradezco de todo corazón por todas sus enseñanzas, todo su cariño y su comprensión. En estas ceremonias los docentes guardaron distancia. Del mismo modo implementaron el uso de los cubrebocas, cumpliéndose con todas las medidas emitidas por las autoridades. Y ahora, este es un acto aplaudido por muchos, pues sin duda alguna estos profesionales han demostrado el verdadero amor a su profesión en tiempos de pandemia. Informó Ismenia Solórzano. Más adelante